el templo todavía estaba en pie. Hasta el año 70 el templo estaba en pie, entonces imagínense al apóstol Pablo estando enseñando a las iglesias sobre ciertas cosas que tenían que ver con lo que hacían sombra al Señor Jesús, cuando todavía un poquito más allá en el templo se estaban haciendo sacrificios, cuando el sumo sacerdote seguía expiando los pecados del pueblo. Y el problema también que venía ahora con las iglesias, que estaban bastante mezcladas, porque en la gran mayoría de las iglesias eran judíos y estaban entrando gentiles. El apóstol Pablo tenía que lidiar con esto también. Capítulo 11 de Romanos dice, capítulo 11 de Romanos, versículo 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano? Entonces el apóstol Pablo tenía que luchar con estos dos grandes frentes. Tenía que luchar con los judíos para que puedan entender que ahora ese sacrificio que igual seguían haciendo en aquel lugar en el templo, ya no tenía sentido, que ese sacrificio ahora era el Señor Jesús. Por eso nos encontramos también esta carta tan técnica que es la carta a los Hebreos, donde explica técnicamente qué significaba todo eso y qué significa el Señor Jesús dentro de este contexto. Y tenía también en la iglesia donde habían gentiles, donde los gentiles ya estaban diciendo: Israel ya no tiene nada que ver, Israel ya no tiene participación, ya quedaron atrás. Vino el Señor Jesús, Él nos dio libertad, ahora Él nos dio esta salvación. Fíjense con esto que luchaba todo el tiempo el apóstol Pablo. Estos dos grandes frentes que se encontraban con los judíos peleando, aún ellos queriendo ser salvos por las obras de la ley, y los gentiles teniendo ya esta idea. Fíjense, Romanos capítulo 11, Pablo haciéndole esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? De ninguna manera, ¿sí? Entonces, estos eran los dos grandes frentes que tenía que lidiar el apóstol Pablo, y finalmente, imagínense todo lo que podría haber en el medio. En este contexto, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios también. Vamos a leer esta mañana, capítulo 10 de Corintios, versículo 1 en adelante. Vamos a ver lo que Pablo le tenía que enseñar nuevamente a esta iglesia que estaba en Corinto. Y le decía de esta manera, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante: deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos ellos atravesaron el mar, y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Ahora fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está uniendo esos dos grandes extremos, esas dos grandes aristas que en ese momento estaban. Y ahora necesita también que puedan comprender el plan de Dios a través de las Escrituras. Entonces, recuerda cuando el pueblo de Israel en aquella primera Pascua sale de Egipto, y sucedieron muchas cosas sucedieron. Tuvieron que vivir milagros en las plagas, pero no solamente la mano poderosa de Dios los sacó de Egipto por las plagas, sino que también la mano de Dios se mostró en el camino. Entonces dice: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube,
y atravesaron el mar. Todos ellos vivieron esta etapa también no menor. No fue menor lo que sucedió después. Si nosotros pensamos en las plagas y cómo Dios saca con mano fuerte y brazo extendido, como nos dice la palabra de Dios, sacó al pueblo de Egipto, pero no solamente quedó en eso, porque en ese proceso de el camino en el desierto también sucedieron cosas, y nos dice todos fueron bautizados todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Vamos a ver entonces, vamos a recordar un poquito en el libro de Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18, vamos a recordar estas palabras que Pablo les estaba mostrando y les estaba haciendo entender a los corintios. Y tengamos en cuenta que vivían esta grande problemática la iglesia del primer siglo. Entonces, Pablo hace un poquito de historia. Capítulo 13, versículos 17 y 18. Sucedió de Éxodo. Sucedió que cuando el faraón permitió que el pueblo se fuera, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se atemorice cuando vea la guerra y se regrese en Egipto. Por tanto, Dios condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados desde la tierra de Egipto. Entonces, había un camino más corto, había un lugar por tierra para cruzar, pero Dios dice, los israelitas van a ver que los van a querer pelear, van a ver gente de guerra, y no van a querer pasar por ahí. Y fíjese como a veces cualquiera de nosotros diría el camino más corto o el camino más fácil, ir por tierra. No, Dios decidió hacerlo cruzar el mar, algo que en principio sería prácticamente imposible. Pero esto es lo que nuestro Dios decidió hacer con ellos. Vamos a ir al capítulo 14. El mismo libro de Éxodo, vamos a ir al versículo 21. Dice así: entonces Moisés levantó su mano sobre el mar, y mediante un poderoso viento abrasador, Jehová hizo que el mar se estuviera retirando durante toda la noche, hasta que el mar quedó como tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Luego entraron los hijos de Israel por el medio del mar, por tierra seca, teniendo las aguas como un muro, tanto a su derecha como a su izquierda. Los egipcios volvieron a perseguirlos y se internaron por medio del mar tras ellos, con toda la caballería del faraón, con sus carros y sus jinetes. Y a la vigilia de la mañana sucedió que se apareció Jehová en el campamento de los egipcios en una columna de fuego y de nube, sembrando la confusión en el ejército de los egipcios, pues las ruedas de sus carros estaban trabadas y avanzaban con dificultad. Entonces dijeron los egipcios: huyamos de delante de los de la casa de Israel, porque Jehová hace la guerra por ellos contra Egipto. Luego Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su nivel natural, de manera que los egipcios se encontraron con él mientras subían. Así abatió Jehová a los egipcios en medio del mar. Esto es lo que Pablo les estaba recordando a los corintios. Le estaba diciendo: esto es lo que sucedió cuando nuestros padres salieron de Egipto. Ellos vivieron esta parte milagrosa.
Ahora, como yo les decía, no solamente Pablo relata esto, vamos a ir una vez más a este libro de Éxodo, pero vamos a ver el capítulo 17. En ese trayecto, en ese camino que el pueblo tenía que recorrer, dice capítulo 17 de Éxodo, versículo 1 en adelante. Y de acuerdo a la ordenanza de Jehová, los hijos de Israel partieron del desierto de Sin para continuar sus jornadas, se acamparon en Refidim. Pero allí no había agua para que bebieran la gente, por lo cual la gente contendió con Moisés diciéndole: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué provocan a Jehová? Pero el pueblo tuvo sed allí y la gente murmuró contra Moisés reclamándole: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y oró Moisés a Jehová y dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces dijo Jehová a Moisés: pasa al frente del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel. También tu vara con la que golpeaste el río, tómala en tu mano y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la roca de Oreb. Tú golpearás la roca y brotarán aguas de ella para que la gente beba. Y Moisés lo hizo así ante la presencia de los ancianos de los hijos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá, Meriba, porque los hijos de Israel habían contendido, porque habían provocado a Jehová al decir: ¿estará Jehová con nosotros o no? Dudando, este pueblo no entendiendo nunca, no valorando nunca lo que Dios estaba haciendo con ellos, cuando tuvieron sed, en vez de clamar y decirle: Señor, tenemos sed, danos agua, fueron y pelearon, contendieron contra Moisés: ¿por qué nos sacaste? Imagínense, después de todo lo que había sucedido, los israelitas dudaban y decían: ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios nos está acompañando? Vamos a volver un capítulo hacia atrás, el capítulo 16. Nos muestra ahora otra de las cosas que Pablo les recordaba a los corintios. Capítulo 16 de Éxodo dice así, versículo 1 en adelante: partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, el cual se encuentra entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de haber salido los hijos de Israel de Egipto. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en el desierto contra Moisés y contra Aarón. Y los hijos de Israel decían: quisiéramos haber muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta la saciedad. Nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces dijo Jehová a Moisés: he aquí que yo haré que llueva pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger el alimento día tras día, a fin de probarlo si andan en mi ley o no. Y sucederá que al sexto día prepararán lo que van a llevar, lo que será el doble de lo que recojan a diario. Luego dijo Moisés a Aarón y a los hijos de Israel: por la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de Egipto. Contemplarán la gloria de Jehová por la mañana, porque su murmuración ha sido escuchada delante de Jehová. Pues ¿qué somos nosotros para que murmuremos contra nuestra? Después añadió Moisés:
esto va a acontecer cuando Jehová les dé carne para comer al atardecer y pan hasta saciarse por la mañana. Porque Jehová ha escuchado la murmuración que ustedes han hecho contra él. Pues ¿qué somos nosotros? Su murmuración no es contra nuestra, sino en contra de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acérquense a la presencia de Jehová, porque Jehová ha escuchado su murmuración. Sucedió que mientras Aarón hablaba y toda la congregación de los hijos de Israel voltearon hacia el desierto, he aquí que la gloria de Jehová apareció en una nube. Y dijo Jehová a Moisés: he escuchado la murmuración de los hijos de Israel, por lo cual diles: al ocaso comerán carne, y por la mañana serán saciados de pan. Entonces sabrán que yo soy Jehová su Dios. Aconteció que al atardecer subieron codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había alrededor del campamento una capa de rocío. Cuando el rocío se evaporó, he aquí que sobre la superficie del desierto había una cosa menuda y escamosa, esparcida sobre el suelo como la escarcha. Al verla, los hijos de Israel dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues ignoraban lo que era. Entonces Moisés le respondió: esto es el alimento que Jehová les da para que coman. Esto es lo que ha ordenado Jehová: cada uno recogerá de él lo que sea suficiente para que coma. Tomará una medida por cabeza de acuerdo a la cantidad de personas que cada uno tenga en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel: unos recogieron mucho y otros poco. Al medirlo con la medida que se les había recogido, mucho no les sobró, y al que había recogido poco no le faltó, porque cada uno había recogido lo que le era suficiente para alimentarse. Luego les dijo Moisés que nadie guarde de él para mañana, porque ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo de él para la mañana, pero crió gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Cada mañana lo recogían, cada uno lo que era suficiente para alimentarse, y al calentar el sol se derretía. Y aconteció que al sexto día recogieron doble porción, 2 medidas para cada uno. Entonces se presentaron 2 ancianos de la congregación y se lo informaron a Moisés. Moisés les dijo: esto ha dicho Jehová: mañana es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Pues a lo que vayan a cocer, hiervan lo que van a hervir, y lo que sobre, guárdenlo frío para mañana. Y tal como Moisés les había ordenado, guardaron de él para la mañana, y no se les agusanó, ni se les echó a perder. Luego Moisés les dijo: cómanlo hoy, por cuanto hoy es el día de reposo para Jehová. Este día no lo encontrarán en el campo. Lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día es el día de reposo, no habrá nada. Lo recogerán, 27. Aconteció que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis ordenanzas y mis leyes? Vean que Jehová les ha dado el día de reposo. Por eso Jehová les da el sexto día alimento para los 2 días. Permanezcan cada uno en su lugar, que nadie salga de la casa durante el séptimo día. Así reposó el pueblo en el séptimo día, y los hijos de Israel lo llamaron maná. Era parecido a una semilla de cilantro, blanco, y su sabor era como de un panal de miel. Entonces dijo Moisés: esto es lo que ordenó Jehová: llenen una medida de maná para que sea preservado a través de sus generaciones, a fin de que ellas vean el pan que les dio a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego dijo Moisés a Aarón:
toma una vasija y echa en ella una medida llena de maná. Colócalo delante de Jehová para que sea preservado por generaciones. Aarón lo colocó delante del testimonio para que fuera preservado tal como Jehová había ordenado a Moisés. Durante 40 años los hijos de Israel comieron maná hasta que llegaron a la tierra habitada. Hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán, ellos comieron maná. Una medida que valía a la 10ª parte de un cedar. Esto entonces, imagínense toda la enseñanza que el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios. Le estaba enseñando acerca del sábado, cómo tener que guardar el sábado. El apóstol Pablo estaba trayendo a la memoria lo que Dios había hecho con ellos en aquel momento, cómo Dios le había ordenado que tenían que guardar, qué es lo que ellos habían hecho. Entonces, Pablo le dice, fueron bautizados en el mar, en la nube, bebieron de la roca y comieron del alimento espiritual. Esto lo vamos a encontrar un poquito más atrás en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Capítulo 13 de Éxodo, versículo 21. Dice así: Jehová iba al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz, a fin de que pudieran caminar durante el día y durante la noche. No se apartaba de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Mis hermanos, esto es hermoso. La columna de fuego y la nube dice que no se apartaba ni de día ni de noche. Los acompañaba todo el tiempo. Esto que el apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios, estaba dando una enseñanza hermosa. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 19 del mismo libro de Éxodo. Entonces el ángel de Jehová, el cual había ido al frente del campamento de Israel, se quitó e iba detrás de ellos. También la columna de nube se trasladó de delante de ellos y se colocó detrás de ellos. Se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube estuvo toda la noche junto con las tinieblas, aunque hubo luz toda la noche para los hijos de Israel. Durante toda la noche no se acercaron los unos a los otros. ¿Quién estaba cuidándolos? ¿Quién estaba con ellos? Dice que la nube y la presencia de Dios los cuidaba. Cuando algunos tenían oscuridad, dice que del lado del campamento de los israelitas había luz. Hermanos, y el apóstol Pablo, quiero volver nuevamente a este capítulo 10 de 1 Corintios. Cuando nosotros recordamos todo esto que el pueblo vivió, el apóstol Pablo estaba yendo un poquito más allá. Por no decir, estaba profundizando y se estaba metiendo realmente en la profundidad de todo esto. Vamos a tomar nuevamente, vamos a darle contexto nuevamente a lo que Pablo les enseñaba a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Hermanos, esta enseñanza tan profunda, fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está tomando todo lo que sucedió en el desierto, cuando Dios saca al pueblo. ¿Y qué está diciendo?
es lo mismo. Esto que está delante de ustedes es lo mismo que vivieron los israelitas. El Señor Jesús estaba con ellos. Esta enseñanza tan profunda, todo esto que Pablo le estaba enseñando a los corintios, realmente se estaba metiendo en una enseñanza que es muy valiosa, es muy profunda la enseñanza que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a ir al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer. Al saber Jesús que los fariseos habían enterado de que él hacía muchos discípulos, que bautizaban mayor cantidad que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y nuevamente se fue hacia Galilea. Tenía que pasar entre los samaritanos. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a los hijos de José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo: dame agua para beber. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no tienen trato entre sí. Jesús respondió diciéndole: si hubieras conocido el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde puedes tú? ¿Tienes agua de vida? ¿Eres acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus rebaños? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que brote para la vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien, porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido, y has dicho la verdad. Esto es las palabras del Señor Jesús respecto de esta agua de vida. Esta agua que salió y que brotó de aquella peña de Oreb es la que el Señor Jesús ahora vuelve a enseñar. El que beba de esta agua no va a tener sed jamás. No solamente eso, sino que de su interior va a salir un río de agua que brote para la vida eterna. Esto es lo que el Señor Jesús enseñaba respecto de lo que Pablo decía: todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y esa bebida espiritual dice que era Cristo Jesús. Vamos a ir ahora al capítulo 6 de Juan. Capítulo 6, versículo 25 de Juan. Habiéndolo encontrado en la ribera opuesta del mar, le preguntaron: maestro nuestro, ¿en qué momento llegaste aquí? Jesús le dijo: de cierto les digo que me buscan, no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento
que es para vida eterna, permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, pues a este selló Dios Padre. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió diciéndoles: esta es la obra de Dios, que crean en el que le envió. Ellos dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron: danos siempre este pan, Señor nuestro. Aún sin entender todavía de qué les estaba hablando el Señor Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mis hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad que el apóstol Pablo estaba enseñando. El apóstol Pablo estaba acercando esos dos mundos, que en un principio ellos parecían, a los corintios parecía tan lejano. Esta enseñanza de que los judíos iban por un lado, los seguidores del Señor Jesús iban por otro. Pero el apóstol Pablo estaba haciendo y dando esta enseñanza tan profunda. El Evangelio eterno, el Evangelio es el mismo. Este mismo alimento espiritual que hoy estaban teniendo la oportunidad de tener los corintios, fue ese mismo alimento que tuvieron la oportunidad de comer los israelitas. De esa agua de vida eterna que el Señor Jesús le ofreció a esa mujer samaritana, es esa misma agua que los corintios tenían para comer, para beber. Ese mismo alimento que comieron los israelitas es el mismo alimento que ahora aparece a los gentiles, nosotros estando lejos. Ese alimento viene también a nuestros tiempos. Quiero terminar en esta mañana con lo que sigue del capítulo 10 de Corintios. Dice el versículo 4: todos ellos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era Cristo. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos porque cayeron en pecado en el desierto. Esto lo vemos un momento atrás de otro. Pero estas cosas que acontecieron fueron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y rindamos culto a los ídolos como también algunos de ellos les rindieron. Como